Fausto Potorno trabaja en el estudio Orlando Ferreres. Es una de las personas que más sabe de econometría y macroeconomía. Se viene diciendo que esta va a ser la crisis económica más importante de la historia de la Argentina, porque a la pandemia hay que agregarle una situación de recesión con alta inflación y unos niveles de desocupación y pobreza muy importantes. Hay quienes en el gobierno están diciendo ya, ahí lo estamos viendo a Fausto Potorno, que se espera una especie de recuperación de la economía hacia el segundo semestre, el famoso y maldito segundo semestre del año que viene. Pero algunos dicen que la caída puede ser todavía más prolongada y más fuerte, y que cuando se empiece a salir de la pandemia, los daños van a ser enormes porque se va a empezar a ver, ¿cómo plantearlo? Como en una guerra, cuando termina una guerra, que uno tiene la adrenalina de la guerra, la pelea por la vida de muchas personas, cuando termina todo, uno baja la adrenalina y se encuentra, bueno, con la famosa tierra arrasada, pero ahora de verdad, la famosa tierra arrasada de la que hablaba el kirchnerismo y que ahora se está produciendo de verdad. Fausto Potorno, bienvenido a Especial Coronavirus. Sé que te van a entrevistar. Yo te hago una sola pregunta. La caída de la economía, con el impacto en la vida real, va a ser, según tus números, este año, de más del 10% y por lo tanto va a ser la más alta de la historia de toda la historia económica argentina? Sí. Estamos calculando que va a estar entre 12 y 13%, ¿no? También habrá que ver cómo termina la cuarentena, qué restricciones hay al final de año, si hay un rebrote o no, o cómo está funcionando todas estas restricciones. Pero lo cierto es que la caída fue básicamente en abril, fue la gran piña. Después hubo una recuperación, pero el dato de junio, que uno esperaba que hubiera una recuperación más o menos fuerte, la verdad es que si bien creció 1,5% la economía en junio con respecto a mayo, ¿no? Con respecto a mayo. Lo cierto es que se esperaba un poco más fuerte, porque después una caída del 17%, una recuperación, uno espera recuperación, un rebote más o menos fuerte, ¿no? Potorno, el acuerdo, sí. Quiero ir al acuerdo famoso que muchos dicen la primera buena noticia que trae el gobierno, que sin embargo no soluciona el problema de la deuda externa porque ahora hay que ir a arreglar al fondo. Y hay que ir a arreglar al fondo para pedirle plata cuando uno le pide una renegociación. En definitiva, ¿el kirchnerismo estará preparado, digo, el lugar más anti-fondo monetario para celebrar un acuerdo con el fondo? No solo eso, sino que con el FMI tenés que presentar un programa económico. Ajá. Hasta ahora no se ha presentado. Y un programa económico que te lo apruebe el FMI. Entonces, ahí es donde creo que va a haber dificultades. Creo que el propio ministro de Economía dijo que iba a ser difícil el acuerdo con el FMI. Primero que hay que hacerlo sí o sí porque los vencimientos de deuda con el FMI el año que viene llegan casi a 6.000 millones de dólares, ¿no? Y el gobierno no los tiene. Entonces necesita un acuerdo. Pero en ese acuerdo todos sabemos que el FMI no es que te posterga los plazos. ¿Lo que ¿Querés que te postergue los plazos? Muy bien. Tenemos un nuevo acuerdo, presentamos un programa económico, yo te lo apruebo, y si el programa económico es sustentable, sostenible, entonces tenemos un nuevo acuerdo y te vuelvo a prestar plata para que me pagues lo que me debes, por así decirlo. Potorno, lo quiero llevar... Y ese proceso implica cierto riesgo de que el programa económico kirchnerista, que generalmente tiene mucho de componente ideológico, choque con algunas exigencias más ortodoxas, ¿no? Claro, seguro. Lo quiero llevar a la economía real, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa, ¿no?, este acuerdo con los bonistas específicamente? ¿Cómo impacta en el día a día de nuestros bolsillos, ¿no?, de los argentinos? Yo creo que no va a tener mucho impacto en los bolsillos de los argentinos. Te lo pongo de esta manera. Si no llegábamos a un acuerdo, ahí sí ibas a notar la falta del acuerdo en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Ahora, llegar a un acuerdo es una condición necesaria, pero no suficiente como para mostrar alguna mejora. Claro. El riesgo no era llegar, sino no llegar, y eso sí se iba a sentir en la calle. Claro. Y Potorno, ahora tiene que ir el gobierno, reitero, ¿no? El kirchnerismo tiene que ir a negociar, a pedir un nuevo acuerdo, que significa, entiendo, y usted me corregirá si me equivoco, ir a pedir crédito al fondo para refinanciar lo que ya debe.
¿Cómo se traga eso dentro de un gobierno que parece que tiene también alguna interna entre el ala de Alberto y el ala de Cristina? Y no sé, en realidad creo que se traga porque hay que tragarlo, como los chicos tomando la medicina, digamos. No hay salida. Te puede no gustar, pero lo tenés que hacer porque no se le puede defaultear al fondo. El fondo es un prestamista de última instancia. En general, legalmente, cuando ¿qué es un prestamista de última instancia? Es el que te presta cuando nadie más te presta. Claro. Cuando ya tu capacidad crediticia está mala, que nadie más te presta. Entonces viene un señor que dice, yo te presto. Pero, por definición, cuando hay un prestamista de última instancia, no se le puede fallar al prestamista de última instancia, porque si no, dejaría de ser prestamista de última instancia para todos los demás que vengan después. Claro. Entonces, no se le puede fallar al fondo, y ahí lo que suele pasar, si haces eso, es que empezás a perder lugares en cualquier otro organismo internacional en el que pertenezca. Entonces, hay que ir a un acuerdo con el FMI, hay que pagarle, o a llegar a un acuerdo para postergar la deuda, y eso implicará un programa económico que, ya te digo, va a chocar en algunos aspectos porque va a haber exigencias de cierta ortodoxia. Y voy a una muy sencilla. Tiene un déficit fiscal este año que va a estar primario, o sea, antes de pagar intereses, o sea, solamente por existir el gobierno argentino, por hacer lo que hace el gobierno argentino, va a perder entre 6, 7, 8 puntos del PBI, algunos dicen hasta 10. ¿no? Claro, es impresionante. Enormidad. Para que tengan una idea, cuando Argentina estuvo en guerra de Malvinas, tuvo este tipo de déficit. Es un déficit de guerra. Claro. ¿no? Tremendo el dato. Entonces, eso va a haber que achicarlo. Y otra vez, cuando veamos, esto se ata a lo que hablábamos al principio, cuando veamos cuánto se recupera la economía el año que viene, va a haber un rebote, naturalmente hay un rebote, pero ojo, hay muchas empresas que ya no existen más. Entonces, pueden rebotar aquellas empresas que reabren. Claro. Las que no abren no pueden rebotar. Ahora, entonces, es probable que no te alcance solamente la reactivación como para cerrar ese déficit fiscal, y el FMI te va a decir, bueno, escúchame, vos tuviste un problema de deuda muy serio, básicamente porque tenés déficit fiscal. Una cosa que hay que entender, pero esto habría que grabarlo en primer grado, habría que aprenderlo. La deuda pública surge del déficit fiscal. Claro. ¿no? Entonces, si vos tenés déficit fiscal, lo tenés que financiar con deuda. Entonces, si Argentina tiene mucho déficit y quiere renegociar la deuda con el FMI le dice, bueno, está bien, yo te presto, pero achica el déficit. Claro. ¿no? Ahora, ajustá. Spotorno, quiero llevar esto a la economía real, ¿no? Insisto en esto, en la economía del día a día, del laburante, del trabajador, justamente teniendo en cuenta el gasto que está teniendo el Estado en este momento, porque hay mucha gente que no puede trabajar y hay que pagar cosas como, por ejemplo, el IFE, el ATP. Cuando se vuelva a la normalidad, esto va a afectar, por ejemplo, en la inflación. ¿Cuál va a ser el rubro económico que más va a estar afectado por la vuelta a la normalidad o la llegada a esa famosa nueva normalidad? Bueno, a ver, el tema de la inflación probablemente sea una de las variables más riesgosas que enfrente el gobierno argentino, ¿no? Todo este déficit fiscal que mencionamos antes se está financiando con emisión monetaria. Claro. Pesos que la gente realmente no quiere. Claro. Y cuando hablamos de que no quiere, no es que la gente no quiere cobrar plata, no es eso. Es que no se los quiere quedar los pesos. Si vos vas a recibir pesos y los tenés, no los querés guardar porque sabés que no va a mantener tu ahorro, el valor de tu ahorro no se va a mantener los pesos. Entonces, te los querés sacar de encima. Correcto. Hay dos formas de sacártelo de encima de los pesos. Una es comprar cosas. Comprás cosas porque es una forma de mantener valor. Y la otra es comprar dólares. Claro. Ahí está el punto, comprar ¿no? cosas. Claro, bueno, es que van a pasar las dos cosas. La gente sale a comprar bienes y sale a comprar dólares. Cuando empezás a comprar bienes, te encontrás con que por la cuarentena la cantidad de bienes está limitada. ¿Y el dólar se dispara entonces? ¿Se va a disparar si la gente va al dólar todo el tiempo? Ya está subiendo el dólar, ya hay una presión en el dólar. Claro. Es más, te voy a dar un dato. El tipo de cambio oficial no está atrasado si uno lo mira contra Estados Unidos con respecto a la historia argentina. No está atrasado. Sin embargo, hay un tipo de cambio paralelo que está mucho más arriba. Y eso en el fondo está reflejando el mercado diciendo esto va a valer más en algún momento. Claro. Fausto, te agradezco mucho el contacto. Siempre muy claro tu explicación. La verdad que estamos preocupados por una economía que no termina de resolverse.